Buenas noches. Estamos aquí reunidos un sábado más y les doy la bienvenida. Después de esta semana hemos tenido un momento para escuchar la palabra día a día y ahora es tiempo de profundizar sobre una verdad más que tenemos que saber de nuestra nueva vida en Cristo. Por eso te invito a que podamos orar juntos y luego aprender más de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te pedimos que des tu bendición a cada persona que está viendo esta nota sobre nuestra nueva vida en Cristo. Te pido, Señor, que puedas llenar, Señor, cada corazón con tu amor, con paciencia, con fe y esperanza en estos tiempos difíciles. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda cada palabra, Señor, en cada lectura bíblica, puede ser algo más profundo en cada vida y que haga, Señor, los milagros y la transformación para tu gloria y para la salvación de muchas almas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces ya estamos listos para ver nuestro nuevo tema de hoy y como ya sabes, vamos a primero ver algunas reflexiones sobre lo que pensamos en el día a día. Por eso te invito, ahora que eres parte de la familia de Dios, como siempre te doy la bienvenida y te felicito porque si sigues en el camino del Señor, constantemente aprendiendo de su palabra, vas a ir caminando poco a poco en la nueva vida que Dios te ha prometido. Como habíamos visto ya la semana pasada, ¿no? Nuestro Señor Jesús nos da la seguridad de ser salvos y además de ser victoriosos. Entonces, mucho más en este tiempo que necesitamos fuerzas y esperanza en medio de tanta eh, dificultad que pueden estar pasando muchas personas. Te invito a que puedas vivir un tiempo de esperanza con el Señor en tu nueva vida en Cristo. Y ya sabes que eres nueva criatura y muchas cosas van a pasar en tu vida a pesar de cualquier dificultad si tú mantienes tu fe. Y eso necesita mucha paciencia. Tienes que tener paciencia para caminar en la gran aventura de ser una nueva persona en Cristo. Ahora es tiempo de ver nuestro tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con quién manda en mi vida, así como quién manda en tu casa, quién manda en tu trabajo, quién manda. También necesitamos saber quién manda en nuestra vida. Y quién manda en nuestra vida es una pregunta que también seguramente te haces, porque naturalmente todos eh, tendemos a tomar decisiones personales y a veces no consultamos a Dios o de repente no conocemos mucho de Dios y por eso creemos que podemos mandar en nuestra vida de la manera que queremos. Pero ahora que eres una nueva criatura en Cristo, es tiempo que sepas que hay un Señor y es el Señor de todo. Y su nombre es Jesús. Aquel Señor al que aceptaste hace unos días de repente, hace mucho tiempo, Él sigue siendo tu Señor. Entonces, tu Señor siempre va a estar contigo. Si tú le permites mandar en tu vida, va a ser mucho mejor porque no solo va a estar a tu lado guiándote, sino que te va a dar una nueva perspectiva de vida, la cual sería la adecuada porque estás bajo las manos del Señor. No seamos de repente nuevas criaturas que queremos caminar y explorar la vida dejando a nuestro Señor de lado o atrás de nosotros, sino como nuestro Señor, como un amigo que va con nosotros. Esa es la idea, ¿verdad? Y por eso decimos que Él es nuestro Señor y por lo tanto Él manda en mi vida. Así es que, como siempre, yo te voy a traer reflexiones de la vida cotidiana que muchas personas piensan para poder
reflexionar y pensar si son ciertas o no. Y de acuerdo a estas reflexiones vamos a ir profundizando poco a poco durante esta lectura bíblica, durante este tiempo, para poder discernir lo que es correcto y lo que no. De repente puedas tú despejar muchas ideas que tienes sobre la vida. Y una de ellas es el derecho de quien controla nuestra vida, ¿ya? Entonces, muchas personas, incluso personas que creen en Jesús, aún piensan que pueden controlar su propia vida. ¿Y esto qué quiere decir? Que de repente eh, pueden decir yo oro a Dios, ¿no? Yo canto a Dios, yo leo mi Biblia, pero mi vida sí, yo que la manejo a mi forma, es decir, con mis costumbres, con mi propio pensar, porque eso ya es parte de mí y además yo soy un ser humano, ¿no? Pero vamos a ver si ese tipo de pensamiento será correcto delante de Dios y si tú estás en lo cierto o no pensando así. Además, debemos reflexionar porque hay gente que piensa que si rinde el control de su vida a Cristo, Cristo le va a quitar todas esas diversiones. Y realmente déjame decirte que la segunda reflexión es un punto que muchos lo tienen por cierto. Y por esa razón, hoy hemos venido a reunirnos a quitar esos temores de tu corazón, porque justamente por ese pensamiento es que muchas personas, así como la parábola del sembrador, ¿no? Son aquellos frutos de los cuales el buen pastor o el sembrador echa la semilla, pero no da el fruto que debería ser, ¿verdad? Porque las diversiones de la vida ahogan tu fe y terminan quitando esa fe y ya no crece más, ¿no? Entonces muchos con este pensamiento de duda, ¿no? Piensan que al estar en Cristo pierden toda diversión. Entonces de repente tú piensas igual. Entonces yo te invito a que veamos si eso es verdad. El, el tener una vida en Cristo nos quitará eh, la vida que deseamos. ¿Será aburrida? O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Será aburrida? ¿Cómo será, no? Y además te adiciono un tercer pensamiento, el cual es sobre cómo manejamos nuestra vida. Y es que muchos piensan que yo manejo mi vida y nadie tiene derecho a manejarme o a mandarme. En ese punto, todos pensamos lo mismo, yo creo. Pero desde el punto o desde la perspectiva cristiana, déjame decirte que eso ya tiene otro sentido, porque ya no podemos hablar de quién maneja mi vida como si habláramos de nuestra vida secular, es decir, de cuando trabajamos, de cuando comemos, de cuando estudiamos, de cuando elegimos decisiones, sino que ahora estamos sometidos bajo el poder de Dios. Y eso quiere decir que aquel pensamiento va a cambiar y eso lo vamos a ver bajo la visión de la Biblia, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí tres ideas y a lo largo del estudio vamos a ver qué tan ciertas son, ¿no? Y déjame adelantarte que la única cosa que uno puede hacer como ser humano es darle gracias a Dios y tomar decisiones con libre albedrío, pero si ya tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que aquellos tres pensamientos que hemos visto hoy, todos están totalmente equivocados, porque no puedo, tengo el derecho de controlar mi propia vida, pero Dios es realmente quien debe tomar control sobre nuestra vida si lo ponemos ese pensamiento bajo el punto de vista cristiano. Además, si tú rindes tu vida a Cristo, no se te van a acabar las diversiones, porque ya vas a ver qué diversiones a la luz de la palabra vienen para tu vida que no conoces. Y también es falso que pienses que
tú sabes manejar tu vida y que nadie tiene derecho a mandarte. Por lo tanto, si tú has pensado como aquellos 3 pensamientos, ¿no? Bórralos de tu mente y ten una mente hoy abierta hacia Cristo, para que tú puedas ver que aquellas cosas que piensas no son así. Entonces, vamos a ver la idea de quién es nuestro verdadero dueño, ¿ya? Y no tomemos literalmente de que nuestro dueño es alguien que nos ha comprado, de repente y nos va a esclavizar, ¿no? No es así, sino vamos a hablar de un dueño diferente, de alguien que nos va a hacer crecer y que nos va a tratar con mucho amor y que, por el contrario de lo que piensas, que se te acabó la diversión, se te acabó la buena vida, vas a, al contrario, disfrutar de las mejores cosas que hay en este mundo, que te puede ofrecer Dios, ¿sí? Entonces, vamos a alabar a nuestro Señor y tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu
tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Y eso es algo que nos da mucha esperanza y nos da mucha paz en medio de la tempestad. Así como Pedro y los discípulos que estuvieron en la barca y tuvieron mucha duda al ver a Jesús dormir y pensaron que iban a perecer en esa tempestad. Jesús les enseñó que debían confiar en Dios siempre y creer cosas imposibles, como la que Jesús le propuso, que fue caminar sobre las aguas. Así, de la misma manera, quiero decirte que en medio de esta tempestad que está pasando en el mundo, tengas esperanza porque Jesús va a caminar en medio de esa tempestad y va a ir hacia ti, dándote la salida y dándote la calma que necesitas en medio de este tiempo. Entonces, ya tenemos a Cristo como centro de nuestra vida, como nuevas criaturas, y solo te queda hacer crecer fe para poder caminar con fuerza y con seguridad en todo tiempo. Y en todo tiempo, literalmente, es en todo tiempo, como el que estamos viviendo ahora. Es tiempo ahora sí de ver el tema tan lindo que es sobre la autoridad que tenemos sobre nuestro cuerpo. Entonces, quiero decirte que una pregunta que muchos se hacen es ¿quién es mi dueño? ¿No? Y la pregunta nace del espíritu, prácticamente todos, nuestro espíritu sabe en el interior que tiene un dueño, porque así fue hecho, para servir a alguien, ¿no? Y en nuestro caso, como nuevas criaturas, servimos al Señor Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, ¿no? Quien los tres en uno vienen a ser nuestro Dios o nuestro Señor. Y justamente a la persona de Cristo se le da el título de Señor. Y eso lo vamos a ver en Filipenses 2, del 10 al 11. En Filipenses 2, del 10 al 11, podemos ver que dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces podemos afirmar en este pequeño texto que bíblicamente, ¿no?, a Jesús se le llama Señor, y que ante ese Señor grande, ante ese príncipe, ante ese rey que ya pronto va a venir, porque como tú ves, los tiempos están cambiando tanto que debes abrir los ojos y ver que se está cumpliendo lo que las escrituras bíblicas han dicho hace tiempo. Así que alégrate porque Cristo viene pronto, ¿ya? Entonces, el día que Él venga, toda lengua va a confesar su nombre y le dirá Señor. Por lo tanto, podemos decir que Él es nuestro Señor de todo, porque al doblarse toda rodilla, Él es Señor de todo. Y dice que todo ojo lo verá. ¿Sí? Eso está en otro pasaje. Los animales, todo ojo lo verá. Hasta los muertos que están debajo del infierno verán la venida de Cristo a la tierra, porque todo ojo lo verá. Todo ojo va a ver ese gran evento, el gran evento que se le llama el gran día de Jehová. Imagínate, increíble, ¿no? Y todos aquellos que tenemos esa fe lo veremos venir y será el mejor día para nosotros, un día de fiesta. Por eso, no te desanimes en el nuevo camino que has tomado, sigue creciendo para que Jesucristo sea el Señor de tu vida. No te olvides esa frase: Jesucristo es el Señor de mi vida, no otro, porque si yo permito que otro sea el dueño de mi vida se va a ir a un derrumbe y a un resbaladero, como dicen los salmos. El control de Cristo sobre mi vida es algo que yo debo entender en mi corazón para poder actuar y tomar decisiones y caminar sabiamente, así como tú sabes que la Biblia nos cuenta sobre el necio y el sabio, aquellos dos personajes que construyeron su casa,
uno sobre la roca y otro sobre la arena. Si no sabías esta historia, te la voy a hacer ver rápidamente. Dice la Biblia que había un hombre necio y un hombre sabio, así como lo hay también en esta vida, personas necias y personas sabias en cuanto a lo espiritual, en cuanto a las cosas de Dios. Y aquel hombre necio decidió construir su casa en la arena, ¿no? Así como la arena de la playa, y el hombre sabio dijo, no, voy a buscar el monte más alto y picar la roca y construiré ahí mi casa. ¿Qué sucedió luego? Cuando vinieron las tormentas hacia la casa, lamentablemente la lluvia y los truenos y todo, ¿a qué casa hicieron caer? Pues lamentablemente a la del hombre necio. Sin embargo, al hombre que fundó su casa sobre la roca, las tormentas y las aguas vinieron, pero no derrumbaron su casa. De la misma manera pasa con nosotros que ya nos consideramos nuevas criaturas de Cristo. Si no le damos el control a Cristo sobre nuestra vida, seremos como aquel hombre necio que construyó la casa sobre la arena, porque la arenilla se mueve con el agua y no se queda quieta, constantemente está en movimiento, ¿no? Y tú caminas y siempre te hundes. Sin embargo, aquella persona sabia que le da el control de Cristo a su vida, verá fundada su vida en la roca y sobre ella va a construir cosas más firmes. Si no conocías esta historia, hoy la he hecho conocer en una parte de tu vida. Hoy espero que hayas recibido esa historia en tu corazón, porque es la historia más clásica que conocemos los cristianos y la cual nos ayuda muchas veces cuando estamos tomando un rumbo que no debemos, nos ayuda esa historia a permanecer fuertes en Cristo. Esto lo podemos nosotros leer en Colosenses 1:16, sobre el que Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? ¿Sabes por qué Él es tu Señor y por qué a Él debes rendirle tu vida? Porque Él te creó, por esa razón. Dice Colosenses 1:16, nos recuerdan aquellos cristianos, los colosenses, ¿no? La carta que se le mandó a los colosenses, la carta que Pablo, siervo de Dios, le escribió, les dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que, una vez más, un siervo de Cristo, ¿no? En este caso Pablo, le escribe a cristianos como tú y como yo, que en ese tiempo vivieron bajo el yugo romano, en el cual de repente perdían la fe o se dejaban algunos arrastrar de nuevo por las costumbres pasadas de esos pueblos. Entonces Pablo, viendo eso, les escribe como dándoles fuerza y dándoles un fundamento, ¿no? Para que ellos puedan ver que el Señor es creador de ellos y por lo tanto Él es Señor de todo. ¿Quién es mi dueño? El control de Cristo sobre mi vida nuevamente debe estar presente en nuestra mente. ¿Sabes cómo? Leyendo 2 de Corintios 5:15. En 2 de Corintios 5:15, en la carta que Pablo le escribe a los corintios, les fundamenta el por qué Cristo debe ser Señor de nuestra vida. Y uno de los fundamentos es porque Él murió por todos nosotros. Ese es uno de los grandes fundamentos para decir que el Señor es Señor de nuestra vida. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como tú te das cuenta, esta palabra es tan fuerte para un cristiano recién nacido, como ya lo hemos visto en temas anteriores, y aquellos que se consideran nuevos hijos de Dios, porque a veces cuando queremos irnos por un camino que no debemos y olvidar lo que Cristo hizo en la cruz, nos recordamos que Él murió por todos y que ya esa muerte que Él hizo en la cruz hace que nosotros, que vivíamos en nuestra propia manera de ser, en nuestra propia carne y que vivíamos para nuestros propios deleites, nuestras propias ideas, nuestra propia manera de ser, ya no vivamos así, sino que como Cristo murió en la cruz y resucitó y murió por todos nosotros,
debemos honrar esa muerte y respetar y mostrar respeto, así como cuando uno respeta a las autoridades, como cuando uno muestra respeto por algo que nos da, nos hace sentir, wow, hay que respetar eso, ¿no? De la misma manera, ese sentir debe estar en ti, como cuando eres un gran patriota en fiestas patrias y dices, yo amo mi bandera, yo amo mi país, es lo mismo para un cristiano. Yo amo a Jesús, yo amo a mi Señor y por lo tanto Él es Señor de todo, incluyéndome a mí. Mi respuesta. ¿Cuál debe ser mi respuesta cuando me preguntan quién es tu dueño o a quién sirves? Yo debo decir, sí, Cristo es mi dueño. Pero, ¿será suficiente con decir, sí, Cristo es mi dueño? ¿O debo mostrarle a Dios que realmente Él es mi dueño con mis acciones, con mis obras, ¿no? Como habíamos visto en capítulo pasado, hemos nacido para hacer buenas obras, no para malas obras, porque esa es la idea de la salvación, el que Jesús nos ha justificado para vivir como Él nos enseñó a vivir. Entonces, ¿cómo debo corresponder eso? ¿Cómo debe también la gente de mi alrededor ver que yo sirvo a alguien y que Él es mi Señor? ¿Verdad? Recordando esto que es muy esencial, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si tú siempre recuerdas en tu caminar esta frase esencial, sabrás qué decisiones tomar y qué cosas hacer bajo los ojos de Dios. Además, debes recordar lo siguiente, y debe estar esto grabado en tu corazón, que tú has sido crucificado juntamente con Cristo. ¿En qué momento pasó eso? En aquel día que Jesús murió en la cruz, nuestra carne de todos aquellos que hacemos pecado, es decir, todos, como dice Romanos, nuestros pecados y todo fueron allí clavados en la cruz para que se cumpla lo dicho en las Escrituras, que Él tenía que morir en esa cruz por nuestros pecados, por todas nuestras faltas, y así de esa manera ser salvos y ser curados también de toda enfermedad. Entonces, recuerda esta frase en tu corazón, por eso la he hecho bien grande, que tú has sido crucificado con Cristo. ¿Ok? Y por eso tú has aceptado a tu Señor. Y por eso, como fuiste allí clavado en la cruz junto con Él, ¿verdad? Tu maldad, tu pecado se quedó allí. Es decir, fue crucificado tu vieja persona, ya no debes tenerla más. Por eso, déjate guiar por tu verdadero Señor, por aquel que te amó y murió en la cruz por ti. Además, tu respuesta debe estar orientada a cómo debes vivir tu nueva vida en Cristo. Y para esto vamos a leer Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 podemos ver lo que habíamos resaltado anteriormente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un poco complicado quizás leer estos pasajes del Nuevo Testamento. Y déjame decirte que sí. Por eso es que muchas personas que conocen a Cristo después estudian más profundamente aquellos versículos porque encierran un gran análisis de lo que pasó en la cruz y además está la sabiduría del Espíritu Santo que relata espiritualmente aquel acto en la cruz y lo que después tiene como consecuencia en nuestra vida. Y una de las cosas que hace que muchas personas quieran estudiar, por ejemplo, las cartas de Pablo, es justamente estos textos, porque estos textos pareciera que vienen tanto del cielo, del Espíritu Santo, porque así es, ¿no? Por la forma en que habla y narra esa muerte en la cruz de una manera, incluso yo le podría decir como que si fuera una poesía, ¿no? Porque cuando escribe
con Cristo estoy juntamente crucificado, suena tan bien y suena tan bonito a aquellos que han ya conocido de Cristo, que nos deja reflexionando y pensando una frase tan simple que puede estar en un único versículo como es Gálatas 2:20. Y como te decía, este texto habla de tantas cosas como la fe en el Hijo de Dios, el que se entregó por ti, el que ya no vives tú, sino vive Él en ti. Entonces, yo te invitaría a que trates de memorizar este texto para tu vida, porque te va a ayudar en muchos tiempos de dificultad y mucho más ahora. Como te había comentado al principio, los 3 pensamientos que habíamos visto nos hace resaltar uno de ellos, y es el temor a entregar nuestra vida a Cristo. Las personas que recién se convierten o son invitadas por alguien que ya conoce de Cristo a aceptarlo en su corazón, a veces tienen miedo y dicen, no, yo no me quiero meter en algo así. Inclusive muchos dicen, no, a mí no me metas en la religión. Pero habría que analizar, y nos hemos dado el tiempo, muchos cristianos, de analizar por qué pasa eso. Más que todo, específicamente a aquellos que ya hemos nacido desde pequeños en un hogar cristiano. Nos decimos, ¿por qué la gente que no nació en un hogar cristiano se hace esa pregunta y tiene tanto miedo? Porque para un cristiano que ya nació en un hogar cristiano, simplemente ese temor nunca hubo, porque ya naces bajo el resguardo de Dios y conociendo más a fondo qué es ser un cristiano. Pero aquellos que no lo conocen pasan por este trance y pasan por este miedo. Y ese miedo es natural porque todos tenemos miedo a algo nuevo. Pero déjame también decirte que ese miedo que está allí es influenciado por Satanás, porque quiere hacerte no conocer la verdad que te hará libre, porque la palabra dice, la verdad os hará libres. Y por eso, realmente yo te digo, ¿quieres que Dios sea lo mejor para tu vida? ¿Y quieres que Dios te dé lo mejor para tu vida? Y es más, te diría, ¿realmente quiere Dios algo bueno para tu vida? Esa es la pregunta que tú debes hacerte cuando tienes este miedo. Vamos a vencer el temor entonces, si tú aún no conoces del Señor. Y si ya conoces y eres una persona que recién está caminando con Cristo y por ratos tienes un temor de que no sabes en qué cosa te has metido, porque muchas personas van a venir a decirte cosas contrarias y a querer hacer dudar de tu nueva fe, de aquella fe que ha sido sembrada en tu corazón desde que hemos sido creados por tu Creador, por tu Señor. Vamos a ver algunas razones por qué la gente teme entregarse a Cristo. Y una de ellas, vamos a leerla aquí. La gente dice lo siguiente: temo que Jesús realmente no entienda mis problemas. Y ese temor, ¿sabes por qué viene? Porque aún siguen aferrados a sus problemas. Porque también piensan que Jesús no es alguien real, o porque no tiene el suficiente poder para derrotar los problemas. Entonces recurren a otras cosas que han visto por la experiencia que son más efectivas, como por ejemplo aferrarse a personas, aferrarse de repente a costumbres paganas como son la hechicería, el leer las cartas o consultar a brujos, a hechiceros. Y además también para soportar sus problemas recurren a cosas de diversión como son el tomar, el reunirse con personas, y ello les disipa un poco los problemas. Entonces aún no han conocido a Cristo en su vida, por eso no han profundizado quién es Él, no han conocido de su poder y no han leído en las Escrituras, en los Evangelios, cómo Jesús resolvía los problemas. Y por lo tanto su fe es pequeña. Y por ello, por esa misma fe que de repente no hay, es que tienen temor y no dan el paso necesario para entregarse a su Señor, que es Cristo.
Vamos a ver otra segunda razón por la que la gente tiene temor de entregarse a Cristo. Y de repente también lo has pasado tú, ahora que estás caminando y estás recién conociendo del mundo que te ha guardado Cristo. Y es que temen que Cristo les mandará a hacer algo que no van a poder cumplir. ¿Y en qué se basan? En que todos, la mayoría, conocemos acerca de los 10 mandamientos. Y además sabemos por las lecturas, por los libros, por la televisión, por la internet, que Cristo hablaba de las bienaventuranzas y predicaba de cómo debía comportarse un hijo de Dios. Y el mayor ejemplo fue sus actitudes y su obrar cuando Él estuvo en la tierra. Entonces, cuando la gente se compara con las acciones y con los hechos que hace Cristo al llegar a la tierra, al llegar a este mundo, dicen, yo no puedo cumplir eso. Y dicen, pues Cristo es el único perfecto, pero yo no puedo. Además dicen, eso, yo respeto que ustedes hagan eso, en verdad es algo que yo admiro, mas no puedo yo cumplir eso. Por lo tanto, no creo necesario entregarle mi vida a Cristo. Y entonces ese temor se queda ahí y no lo vencen, sino que guardan para sí una afirmación que no saben que es falsa y que el diablo ya les ha sembrado en sus corazones, porque de repente muchas cosas de la vida que les agrada ellos no quieren dejar, o de repente tú no quieres dejar y por esa razón sabes que no vas a cumplir. Pero déjame decirte que la vida de un cristiano no es mirar un evento y un hecho así y quedarte sentado y decir yo no puedo hacer eso, sino la vida de un cristiano es ser valiente y tratar de caminar correctamente. Y entonces, al tratar de hacer las cosas bien y hacer buenas obras, el Señor te va a dar fuerza y fortaleza día a día. Pero por eso te digo, anímate a caminar con Él. No tengas miedo y te quedes ahí, sino camina para que veas que es fácil cumplir lo que Dios dice si tú te aferras a tu Creador, o es decir, a tu Señor. Además, otra idea que tienen es que temen que Cristo no les deje casarse con la persona que los hará feliz. Y esto más va dirigido para los jóvenes y para muchos adolescentes. Porque entonces ven en su entorno que aquellas personas que están con Dios tienen otra forma de vida que de repente no les agrada y piensan que no pueden compartir. Del mismo modo que piensan que no lo pueden cumplir y que es muy exigente el estar con una persona cristiana. Entonces dicen, no, yo no puedo meterme a esto, porque entonces me tendré que casar con alguien así y no imagino mi vida viviendo así con alguien. Pero déjenme decirles que están afirmando también algo que no conocen, porque podemos leer en Génesis que Dios hizo al hombre y a la mujer con un fin para también agradarle a Dios. Pero que Adán y Eva pecaran y cambiaran el destino de sus vidas, no hace que tú justifiques tu forma de andar y pienses que la persona que Dios te puede dar no te puede dar esa felicidad que tú quieres. Porque déjame decirte que la persona que Dios te va a dar y que está en el camino de Dios, si tú te entregas tu vida a Cristo, va a compartir contigo el propósito para el cual fueron creados Adán y Eva. Y si tú quieres saber más acerca de eso, te invito a que leas el primer libro de la Biblia, el cual es el libro de Génesis. Por eso tienes que tener una Biblia en casa. Y entonces entenderás el propósito para el que fue creado el hombre y la mujer en la tierra y cómo deben vivir. Y esa es la persona que Dios te dará para que cumpla ese propósito. Además, también otro libro que puedes leer, si tienes dudas sobre esto, es el libro de Proverbios y el libro de Cantar de los Cantares, para que veas también cómo es la vida de una pareja cristiana.
También puedes acercarte y preguntar por teléfono, por WhatsApp, por muchos medios a otras personas que han logrado ser felices estando juntos en el caminar del Señor, que son muchos y que te pueden dar un buen ejemplo y un buen testimonio. Vamos a ver el cuarto punto por el que muchas personas temen entregarse a Cristo. Y esto obviamente nos va a tocar a todos, tanto jóvenes, adolescentes, hasta niños, hasta ancianos también. Y es que muchos piensan que Dios quitará mis diversiones y me quedaré sin amigos. Sobre este punto, déjame decirte que tu temor es bastante cierto. Porque sí, verdaderamente lo que temes pasará. Te vas a quedar sin muchos amigos al principio. Y además, sin muchas diversiones. Porque ¿qué sucede cuando tú tienes un nuevo caminar en Cristo? Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y al tú aprender ese pasaje de la Biblia, vas a comenzar a comparar tu vida y tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones no van a agradar a tus amigos de siempre, a tus amigas de siempre. Y asimismo, las diversiones que te gustaban cambiarán. Por lo tanto, ese temor pasará. Pero déjame decirte que ese temor debe irse. Porque así como se van esos amigos y se van esas diversiones, que tú cambias en tu vida, teniendo en cuenta el texto de Pablo, cuando dice que todo te es lícito y que no todo te conviene, y además entendiendo que Cristo nos dejó un mandamiento y el cual era tener a Dios en nuestro corazón sobre todas las cosas y predicar el Evangelio. Al hacer ello, tú vas a ganar más amigos, al contrario de lo que piensas, porque la nueva amistad que tendrás será más fortalecida por una nueva familia en Cristo. Los nuevos amigos que harás te darán más fuerzas para seguir en la vida conforme al propósito de Dios. Y entonces recién entenderás que ese temor se irá porque ganarás muchas cosas más grandes de las que tú piensas. Así que atrévete a dar el siguiente paso porque te aguardan muchas cosas nuevas y diferentes. Y después tú querrás volver a tener a tus amigos anteriores, pero para la obra de Cristo. Y la quinta forma de pensar que tiene la gente, por la cual tiene temor de entregarse a Cristo, obviamente la más grande es el temor a no poder cumplir nada de lo que dice Dios. Y nos quedamos con esta quinta en forma global, porque es prácticamente la base de todas las anteriores que hemos visto. Porque hay tantas cosas que se presentan a un cristiano que a veces tenemos que elegir. Y pues decimos, si somos alguien nuevo, ¿podré cumplir todo eso? Y en cuanto a este punto te hago comparar. ¿No es la misma pregunta que nos hacíamos cuando emprendimos cosas nuevas? Cuando emprendimos un nuevo estudio, cuando emprendimos un nuevo negocio, cuando emprendimos una nueva idea, cuando emprendimos un nuevo viaje. ¿No teníamos también la misma idea? ¿Podré cumplir todo eso? ¿Podré llegar a todo eso? ¿Podré cumplir mi palabra con aquella persona? ¿Podré cumplir con el compromiso que me proyecté? ¿Podré cumplir con entregar lo mejor a mis clientes? ¿Podré cumplir con aquello que me pidieron para esa reunión? ¿No es la misma pregunta que nos hacemos para todo? Y dime, ¿acaso tú has dejado de hacer las cosas por tener temor a cumplir? ¿O pusiste fuerzas y emprendiste lo que quisiste? ¿Hiciste tus ideas? ¿Caminaste por las decisiones que quisiste? De la misma manera, debemos perder ese temor a cumplir las cosas que Dios nos dice que hagamos. Porque a diferencia de otras cosas, Cristo estará a nuestro lado para ayudarnos a cumplir y vivir una verdadera vida con propósito. Entonces,
ya que tenemos tantos temores, te invito a que en casa leas primero de Pedro 5, 6 al 7. En ese pasaje te voy a dar una base para que todos esos temores se vayan. Y entonces luego en tu corazón medita y dile a Dios: Señor, por fin encontré una base bíblica en la que puedo perder temor de que tú seas mi Señor. Vamos a examinarnos, y por ello aquí he traído muchas cosas que pueden hacer que tengamos aún temor de entregar nuestra vida a Cristo. Y son, por ejemplo, las pertenencias, cosas materiales, cosas que valoramos mucho que podemos saber que perder si es que me entrego a Cristo. Piensa en qué cosas, qué pertenencias tienes que sabes que harán que te alejen de Cristo. O al contrario, que si te acercas a Cristo te alejes de las pertenencias. Además, examínate a ti mismo. ¿Voy a perder amigos si me acerco a Cristo? Pero valdría la pena equilibrar y decir, ¿qué clase de amigos perderé? A la luz de la palabra. Además, mis ambiciones, mi trabajo, también se verán afectados por esta decisión. Y entonces comenzamos a examinarnos y decir, ¿qué tanto cambiará todo para mí? ¿Seré totalmente fuerte para seguir con mis convicciones ante mis ambiciones y mi trabajo? Además, si tomo un nuevo paso en esta vida con Cristo, las diversiones, mis hábitos, ¿cuáles son hoy? ¿Seguirán siendo los mismos después? Mi carácter. Mi carácter es el problema. Por eso no puedo entregarme a Cristo. No estoy preparado. Además, no. O también puedes decir, ok, me estoy examinando y es tiempo de entregar mi vida a Cristo para cambiar mi carácter. ¿No? Míralo desde esta perspectiva. Además, examínate en cuanto a tu familia. ¿Esa es la familia que tú quieres, la que deseas? ¿Estás bien allí? ¿O deseas que sea una familia mejor? ¿Tú quieres que algo mejore en tu casa? La Biblia dice que hay una promesa, que aquel que se convierte a Cristo, que aquel que deja que su Señor gobierne su vida, dice la Biblia que serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir? Que la paz, la salvación entrará a tu casa y por lo tanto muchas cosas cambiarán. Sí, pero yo ya llevo un tiempo siendo cristiano y no veo el cambio. Pues te falta profundizar como criatura de Cristo. Y una de las cosas que tienes que hacer crecer es tu fe. Y ella va a crecer con la oración y con la palabra, leyendo la Biblia. Es la única manera de que puedas ver un cambio en tu familia. Entonces examina todas estas cosas que hemos visto aquí para que pierdas y venzas esos temores. Bien, ahora es tiempo de pensar en una cosa más. Si yo ya soy cristiano y estoy haciendo las cosas bien o de repente más o menos, debo reflexionar en algo y decir, ¿realmente es el Señor de mi vida Cristo? ¿O aún hay cosas que no dejo que Él tome el control? ¿Y sabes cómo puedes tú revisar eso en tu vida? Viendo Lucas 6, 46. En Lucas 6, 46 podemos ver que nos habla algo tan especial para nosotros y es sobre los dos cimientos. ¿Te acuerdas que te había contado sobre el necio y sobre el sabio? Pues aquí tenemos los dos cimientos que se parecen tanto al necio como al sabio. Pues ambos, te puedo decir que lo podemos comparar a hablar de dos señores, ¿verdad? Déjame decirte que si tú actúas como el necio, le estás sirviendo a un señor. Y ese señor se llama Satanás. Y todas sus huestes de maldad.
Pero si tú eres como ese hombre sabio y construyes tu casa sobre la roca que es Cristo, déjame decirte que sirves al Señor tu Dios, a tu Creador, y es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Por eso no olvides que en Lucas 6:46 se habla de los dos cimientos, el cual nos habla y nos dice el Señor un llamado de atención a aquellos que ya somos nuevas criaturas de Cristo. ¿En qué sentido? Nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Te dejo eso para reflexionar en tu vida. Si quieres saber quién es Señor de tu vida, contesta esa pregunta. ¿Qué te hace Cristo? ¿Qué te hace el Padre? ¿Y qué te hace el Espíritu Santo a ti? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Si haces lo que dice Dios, entonces Él es tu Señor. Pero si no lo haces, dime, ¿a qué Señor sirves tú? Ya tienes la respuesta. Y como dice la Biblia, no podemos servir a dos señores a la vez, porque entonces realmente a quien estarás sirviendo es al diablo. Y entonces tu camino es de muerte, de perdición, y no vas a tener un buen final al final de tu vida. Además dice Dios, a los tibios, a los que andan a medias, a los que andan un rato con un señor bueno, que es Dios, y con el señor malo, que es Satanás, dice en Apocalipsis que los vomitará de su boca, es decir, que son las personas que Dios más aborrece, porque conociendo al Señor, también sacan el pie y andan con el otro lado, el lado oscuro. Entonces, sé del lado de luz, camina con tu único Señor, y entonces todo cambiará para ti, y como dice Apocalipsis, tendrás tu recompensa en los cielos. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo entonces? A este punto ya hemos llegado a algo muy importante. Sí, y es que tienes que decidir. ¿Sabes por qué no? Porque no puedes servir, como te había comentado antes, a dos jefes. Sí, son dos jefes. O te defines, o sirves a Dios o sirves al mundo, pero los dos no puedes. En Lucas 16:13 podemos leer que el mismo Cristo te dice lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Sabes por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, pues temerá al uno y menospreciará al otro. Pero no puedes servir a dos, tienes que decidirte por uno. Esto es como una lealtad, es como un matrimonio, como cuando escoges una pareja, como cuando escoges algo tan bonito que te gusta. Te ponen dos opciones y no puedes quedarte con las dos, porque tú sabes bien en tu corazón que solo una opción puedes escoger, ¿verdad? Pero esta opción de vida es la más difícil para ti y la más importante, porque o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y Cristo habla de las riquezas porque es uno de los señores, o es decir, una de las cosas por las que más personas sirven a Satanás, porque las riquezas llaman la atención al ser humano, pero el ser humano no conoce que Dios es el Dios de las riquezas, pero de una manera diferente, que Él tiene todo el oro del mundo, pero para Él eso es como nada en el sentido de la humildad, porque para Él lo más preciado es tu alma y lo más preciado es que andes como es Él, en santidad, y eso no tiene precio.
Y como consecuencia de buscar a Dios, todo te va a ser añadido. La Biblia dice buscar a Dios primero y entonces todo te vendrá por añadidura. No busques primero las riquezas, porque entonces tu alma se va a desviar. Así como nos dice Salmos, el hombre que busca el dinero se desviará su camino. De la misma manera, el que busca a Dios, entonces encontrará el camino del bien, el camino de la verdad. ¿No? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, ve por ese camino y sirve a ese Señor. También déjame decirte que sin Cristo, tu timón de la vida va a ir en desbarranco, va a ir sin dirección y tu barco lo vas a dirigir a donde tú quieras. Y cuando vayas navegando, no vas a ver la tormenta que viene y pasarás esa tormenta y perecerás en ella. Pero en cambio, teniendo a Cristo como timón de tu vida, saldrás airoso de muchas cosas. Y si estás en pruebas, como estos tiempos que estamos viviendo, aún así sigue a ese Señor, a ese capitán del timón de tu vida, porque Él sabe por qué aguas realmente debes ir, para que disfrutes el viaje de la vida que todos pasamos día a día, puedas llegar al final de ese viaje, a llegar a ese lugar tan esperado que es el reino de los cielos, de donde tú vienes y de donde fuiste creado. Por eso, si no quieres ser esclavo del pecado, vamos a leer Romanos 6:16, porque el pecado también es un señor, porque el pecado se vuelve nuestro señor cuando somos esclavos de él. Dice la Biblia, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿qué nos dice Cristo aquí? A través de su siervo Pablo, ¿no? Una carta que fue enviada a los romanos, porque en ese contexto había esclavitud aún, y muchos cristianos habían sido esclavos convertidos. Y entonces Pablo les hablaba de esta manera, porque al ser esclavos ellos entendían bien qué cosa era vivir así. Y por lo tanto lo comparaba para poder explicarles sobre el pecado. Y cuando en esta época tú eras esclavo, pues obviamente podías morir en cualquier momento, porque no eras libre, porque podías caer en manos de un dueño o un señor malo, que te maltratara, que no te diera de comer, que te latigara. De la misma manera, Pablo usa esta analogía para decir que el pecado te conlleva la muerte, porque es el señor de la muerte, porque bajo el pecado tenemos un juicio y es la muerte eterna. En cambio, si tu Señor es Cristo, entonces también serás tú enseñoreado de la obediencia y ello te llevará a la justicia. Por lo tanto, no habrá sobre ti el juicio de muerte que es para todos aquellos que no creen en Cristo. Además, el Señor de todo nos invita a leer en 2 de Corintios 5:10 que algún día vas a tener que rendir cuentas a Cristo. Y esto lo vamos a leer en Apocalipsis. Cuando ya vamos llegando a los últimos capítulos finales, Cristo le revela a Juan que un día Cristo vendrá a juzgar la tierra y que además todos nosotros compareceremos ante un tribunal y que en ello se nos dirán nuestros hechos y nuestra forma de vivir. Y bajo ese contexto, solo una cosa nos salvará y es la fe en Cristo como tu Salvador.
Solo eso hará que tú entres al reino de los cielos y que además tus obras pesadas sean justificadas por la sangre de Cristo. Pero si moriste en tus pecados, haciendo obras malas, sin tener a Cristo en tu vida, entonces ya tu juicio ha sido establecido y será que las cuentas que le rindas a Dios te darán saldo negativo, es decir, pecado y por lo tanto la muerte eterna. Por eso, recuerda siempre este pasaje, 2 Corintios 5:10, que nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces todo acto que hacemos está siendo mirado por Dios. Y todos esos hechos y esas obras serán traídas un día a ese día en que Cristo como juez pesará nuestras obras. Dime tú, ¿quién es el más apto para manejar tu vida entonces? Para eso te voy a hacer 3 preguntas. Y entonces sabrás si estás listo para entregar tu vida a Cristo. La primera es, ¿quién desea siempre lo mejor para tu vida? ¿Jesús o tú? La segunda es, ¿quién sabe lo que es mejor para tu vida? ¿Jesús o tú? Y como tercera pregunta que te va a ayudar a decidir es, ¿quién puede hacer lo mejor para tu vida? ¿Jesús o tú? Si ya tienes clara tu respuesta, entonces espero que puedas entender que Jesús debe ser aquella persona apta para poder hacer mejores cosas para tu vida. Y además que Él sabe lo que es mejor para tu vida y que Él desea siempre lo mejor para tu vida. No hay nadie mejor que aquel que te amó en la cruz. Por eso, ahora que ya entendiste, déjame decirte que debes entregar tu vida a Cristo. ¿Y cómo la debes entregar? ¿O qué cosa tienes que entregar? Muchas áreas de tu vida actual, como son, según Romanos 12:1, tu cuerpo. Pero ¿cómo voy a entregar mi cuerpo? ¿Hay algún rito especial? ¿Hay alguna ceremonia especial para eso? ¿Me debo vestir de una túnica especial? ¿Me debo poner algún atuendo diferente? ¿De repente tengo que hacer algún tipo de rito, de magia para eso? Pues no, no es necesario nada de eso. Simplemente debes cumplir con tus deberes cristianos si es que ya has creído en Cristo. Por eso Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí nos invita Pablo a entender que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo a través de nuestros cuerpos. ¿Cómo? Viviendo una vida racional, es decir, bajo el propósito de Dios, en santidad y agradable ante Él. Además, otra cosa que debes entregarle a Cristo, según Romanos 12:2, es tu entendimiento, es decir, tu mente, tus pensamientos. ¿Y cómo puedo hacer eso? Nos dice Romanos 12 que no te conformes a esta forma de vida,
que estamos pasando hoy, o como te las enseñaron, o como la aprendiste, sino que te transformes por medio de la renovación. Vamos a leer ese texto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en resumen es, cambia tu mente y entonces comprobarás que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y cómo cambias tu mente? ¿Cómo cambias esa manera de pensar acerca de la vida? De lo que te gusta, de lo que te divierte, de lo que te parece mejor hacer, entregando tu corazón y tu mente a Dios. Por eso dice uno de los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Desde tu alma, dice el mandamiento, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso quiere Dios, la totalidad de tu pensamiento para Él. Y además, ¿qué más nos dice que debemos entregar a Cristo? Efesios, el andar, tu caminar, es decir, lo que haces, a dónde vas y con quiénes caminas en esta vida pasajera. Por eso Romanos 12:1 dice, Efesios 5:15 al 16 nos dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, obviamente los días son cada vez más malos, en todo sentido, pero en medio de esa tempestad, Dios nos dice, anda conforme a mi corazón. Y entonces seremos reflejos de aquel Noé que vivió correctamente en los tiempos difíciles, en los cuales ya Dios no podía ver más a la gente en la tierra porque estaban en gran pecado. Y además hay una cuarta cosa que debes entregarle a Cristo. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7 nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué más debes entregar a Cristo? Tu diezmo y tus ofrendas. ¿Por qué? Y tu tiempo. Porque debemos darle gracias a Dios porque nos ha creado. Y una de las cosas que nos pide en el Antiguo Testamento, según su palabra dada, para que aquellas personas que aman a Dios es el honrar las ofrendas y el honrar los diezmos, que Dios dice, traed a mí los diezmos, traedlos al alfolí. Entonces, separa de tu corazón una parte de tus ofrendas, una parte de lo que ganas, con el propósito de entregárselo a Dios. Pero muchos dicen aquí, pero si yo veo que se lo entrego a una persona y está usando mi dinero, es decir, aquella persona que guía mi vida, puede ser un pastor, un maestro. La Biblia dice, eso que entregas es para Dios, porque aquella persona que lo recibió con eso hará la obra de Dios. Entonces deja ese temor en las manos de Dios para que Él mismo te hable y te haga ver que no es así como tú piensas. Y que además seas un dador alegre y no triste cada vez que tengas que ofrendar o diezmar. Y con esto también, déjame decirte que el tiempo de nuestra vida que dedicamos a Dios para hacer la obra de Dios es una de las cosas que debes entregarle como un dador alegre. Porque muchos solamente entregan su diezmo
Pero además no es eso, sino también entregarle tiempo a Dios para su obra, predicando, evangelizando, porque es necesario que una parte de tu tiempo también sea entregado a Dios. Ahora dejo para pensar en tu corazón qué áreas específicas te faltan entregar para Cristo. Y eso ya te lo dejo en casa para que puedas ver y comenzar a caminar con Dios y decirle, ayúdame Dios entonces, porque no te he entregado todo y hoy quiero hacerlo. Por eso te he traído aquí una oración para que puedas entonces comenzar esa entrega diaria a Cristo. Y de repente, si no sabes orar, ¿no? Con tus propias palabras, porque la primera oración que el Señor nos enseñó es el Padre Nuestro. Pero si además deseas tú conversar con Dios, puedes tomar como referencia esta oración. Y dice así, la vamos a leer. Para orar día a día y entonces entregar nuestra vida a Cristo, es decir, caminando como a Él le agrada. Y dice así, puedes repetirla en tu casa y apuntarla de repente para que puedas orar y así poco a poco Dios te ayude a conversar con Él y entonces te pueden brotar otras palabras de tu corazón. Lo importante es que intentes y aprendas a orar. Entonces, vamos a hacer esta oración juntos. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo porque es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Amén. Si has hecho esta oración y te gustó y sentiste que era una oración que te ayudaba a fortalecerte para poder caminar día a día con Dios y entonces fortalecer esa relación con tu Señor, entonces intenta practicarla día a día. Y trata también de decir en tus propias palabras algo a Dios para que Él pueda fortalecerte y sientas que Él es tu Señor, que es Señor de todo y que es Señor de tu vida y que tiene el control. Además, te invito a que puedas hacer partícipe a otros amigos de la siguiente conversación con Cristo. Es decir, que invites a otros a orar esta pequeña oración para que puedan conversar con tu Rey y ellos también conozcan de la salvación en sus vidas. Pregúntale si desea aceptar a Cristo o ya aceptó, o cuándo lo hizo, o si desea hacerlo. Si te dice que sí, entonces repite conmigo esta oración junto con esa persona y así te quiero decir, amigo, amiga, joven, adolescente, que estarás haciendo una gran labor en esta vida y es traer almas para Cristo. Y entonces Dios te lo tendrá contado por recompensa en aquel día del tribunal, en el cual Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Y dice lo siguiente, vamos a orar con aquella persona que has invitado a tu lado. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados y quiero alejarme de ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Confío en ti como mi Salvador. Y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Si tú has logrado que tu amigo o tu amiga haga esta oración, déjame decirte que has sembrado una semilla en él. Y es la semilla de la salvación, la cual es la más preciada en este mundo.
Porque entonces, déjame decirte que has amado tanto a esa persona que le has dado el mejor regalo del mundo, y es el conocer a su Rey, a su Señor, y ese es Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de Cristo. Entonces, espero que ya hayas entendido quién manda en tu vida. Y entonces, si eso ha quedado claro en tu corazón, vamos a cantar una canción que nos va a hacer fortalecer esa forma de pensar, para que todos orando los unos por los otros, entendamos que el compartir el mensaje de salvación es un regalo que Dios nos ha dado el día que conocimos de su palabra Brainlang, el inglés y sin de estrés. su salvación. Y si entonces esto ha quedado en tu corazón, vas a comprender que nosotros somos como vasijas rotas. Rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como
Entonces, hemos disfrutado un gran momento y sé que es un largo tiempo que hemos estado hoy, pero es que hoy nos tocaba profundizar sobre cosas importantes acerca de entender que Jesús es nuestro Señor. Espero que si has llegado al final de este video, puedas compartir entonces los grandes fundamentos que ahora tienes en tu corazón y en tu vida y que ahora, de aquí en adelante, puedas vivir bajo la promesa del Señor tu Dios, que es dueño de todo, dueño de ti y de tu salvación, que ya está contigo y además es mucho más agradable vivir bajo el camino que nos guarda Dios. Entonces me despido, vamos a hacer una pequeña oración y me despido para que juntos nos reunamos en una próxima clase. Te damos gracias, Señor, por esta noche que hemos estado aquí. Bendice a cada hermano, hermana que ha podido escuchar este tema que es importante acerca de entender que tú eres Señor de nuestra vida. Nos despedimos, Señor, para poder reunirnos en otra oportunidad y permite, Señor, que la iglesia aún siga compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, te deseo una gran bendición de parte del Señor en esta semana que está por aún correr para tu vida. Bendiciones y hasta pronto. Que Dios te guarde de aquí en adelante.